Por fin salió Duna parte 2 en digital. En donde vivo no existen cines, así que tuve que esperar varios meses para poder ver esta película. En internet se comenta que verla en cines es una experiencia única, por el tema de que fue hecha en IMAX, como lo fue Avatar en su momento. A falta de cine en mi pueblo no queda de otra que ver esta película en digital. No creo que eso arruine la experiencia. La famosa saga Duna ha dado de qué hablar estos últimos 3 años por lo menos. Es una saga de 6 libros, y solo se ha logrado adaptar un libro de su saga principal. Algunos de estos libros son muy buenos, y otros están regular, como alguno que otro incomprensible. Pero bueno, no vine a hablar de los libros concretamente, sino de la última película que acaba de salir. Ninguno de nosotros entendió la primera película. Duna parte 1 es una obra que a medida que avanza apenas si da alguna que otra explicación, como sucede en el libro. Lo único que alcanzas a entender es que hay un conflicto entre dos facciones. Estamos en un mundo muy avanzado tecnológicamente, ubicado miles de años en el futuro, pero con un sistema de gobierno monárquico. Hay política, traiciones, cultura, religión, profecías y mentiras por todos lados. Si te pones a pensar, se parece mucho al mundo real. Eso es porque la obra de Duna logra emular el mundo donde estamos. La intención del autor de la saga original, Frank Herbert, era la de entregarnos un mensaje. Como era de esperarse, este mensaje está influenciado por sus ideales y creencias. Lo que me encanta de esta saga es que no es Disney, como dice el dicho popular. Hay obras en donde se nos quiere dar a entender que el bien siempre triunfa sobre el mal, o la humanidad superará de la mejor forma todas las adversidades. Pero con Duna la cosa es muy distinta. Como dato curioso, el autor del Señor de los Anillos no le gustó para nada el libro Duna. Muchos han teorizado sobre por qué a Tolkien no le gustó para nada la obra de Herbert, pero si ya has visto las películas o leído los libros del Señor de los Anillos, te darás de cuenta que es por la forma de pensar de los dos autores. Tolkien era más conservador y católico devoto desde su niñez, mientras que Herbert no era un ateo declarado, pero sí hacía críticas a la religión y la política. Era liberal, eso se nota claramente en su obra Duna. Tolkien trataba la figura del Mesías o el héroe como algo bueno, mientras que Herbert hacía críticas a estas mismas figuras, advirtiéndonos que en vez de ser buenas podrían convertirse en algo perjudicial. Y deberíamos de tener mucho cuidado. Hay un youtuber muy conocido llamado Christoph, en donde este criticaba de forma negativa la cinta que se acababa de estrenar. El tipo, cuando salió la primera película, la criticó de forma muy desfavorable, y ahora Christoph considera que la primera fue mejor que esta entrega. Lo cierto es que a lo largo de todo su análisis lo único que hizo fue hacer comentarios erróneos sobre la cinta. Por ahí también estaba otro joven en YouTube que la llegó a criticar de forma muy desfavorable. Incluso se pueden ver en los comentarios del video de Christoph en donde alguno que otro insinúa que al parecer no vio la película, o parece que vio otra película. Christoph dice que no le parece bien que la consideren el nuevo Star Wars, y me parece bien. Esta obra no es el nuevo Star Wars. Duna fue publicado en 1965 y se considera el padre de la ciencia ficción. Influyó en obras como Star Wars y Canción de Hielo y Fuego. Canción de Hielo y Fuego es la saga de libros de Juego de Tronos. Pero no solo influyó en estas dos obras, sino en toda la cultura popular y el género de ficción en general. Duna no es una buena obra, es la obra. Si no les gustó la película por cómo es y lo que cuenta en pantalla, pues es de esperarse que ni por el carajo entendieran su mensaje tan importante. Simplemente se la pasa por los huevos. Pero creo que muchas de las personas que les gustó la película tampoco entendieron la cinta. Esta obra, más que una historia sobre venganza y heroísmo por parte de nuestro protagonista, es más bien un mensaje muy fuerte para nuestra sociedad actual. Para empezar, Paul Atreides no es precisamente un héroe. En la primera película se podría pensar que lo es, pero hay que recordar que él es consciente que las brujas Bene Gesserit implantaron la idea de que un salvador vendría a mejorarles la vida a los Fremen. Paul decide usar esta idea implantada junto con la ayuda de su madre, que es parte de la organización Bene Gesserit, para sus propósitos. Si te fijas bien, es una acción muy hipócrita y manipuladora por parte de los dos personajes.
En la segunda parte de Dune, Paul decide no convertirse en el salvador de los Fremen. No quiere ser ese ser con el potencial de ver el futuro, ese ser que traerá destrucción a la galaxia. Pero de igual forma, con Paul integrado en la sociedad Fremen, ayudado por la implantación de ideas hechas durante miles de años por las Bene Gesserit, este no puede dejar de sentir que los Fremen son su gente, y peleará con ellos y para ellos, aunque esta integración hubiera sido hipócrita y manipulada desde un inicio. En la primera parte, Paul se entera que es parte de un programa genético de las Bene Gesserit, el cual pretende crear al Kwisatz Haderach, aquel que pueda acceder a las memorias del pasado y ver el futuro. Además, este ser puede estar en varios lugares a la vez, es decir, puede ver múltiples futuros alternos. Se supone que Paul no sería el Kwisatz Haderach. Paul no debería haber nacido. Lo que pasa es que el proyecto genético se adelantó una generación por culpa de su madre. Ella quería que Paul fuera el Kwisatz Haderach. Este ser es el lado opuesto de las reverendas madres, pero macho y más fuerte. El objetivo de su creación es guiar al imperio. Él lo interpreta como que es una especie de monstruo y decide que las visiones del futuro que está teniendo no se cumplirán y hará todo lo posible por evitar el futuro yihad visto por él. Las cosas en Arrakis van a peor y Paul se da de cuenta que los Fremen, o sea, su gente, podrían ser masacrados. Entonces decide convertirse en el salvador de los Fremen, el terrible Kwisatz Haderach, el ser con el poder de la presencia más poderosa de entre todos los seres humanos. Por cierto, la presencia es el nombre que se le da al poder de ver las visiones que tiene Paul, el poder de acceder al pasado y de ver el futuro. Debido al conflicto político del mundo de Dune, Paul decide llevar la guerra a toda la galaxia. Las grandes casas respondieron. Se rehúsan a reconocer su ascenso. Guíenlos al paraíso. Lo cual en la próxima futura entrega veremos el gran daño que este ocasionó con su yihad o guerra santa. Recapitulemos. Paul, en un principio, odiaba ser un experimento genético. Se infiltró hipócritamente en la sociedad Fremen manipulada por la religión, para usarlos a su favor. Este se encariña con las personas manipuladas, decide tomar el poder para salvarlos, pero en el proceso el poder se le sube a la cabeza. El mensaje que nos quería dar el autor de los libros, Frank Herbert, es que tengamos cuidado con estas figuras heroicas o mesiánicas. Llevadas al contexto actual sería tipo: tengamos cuidado con nuestros líderes, con esa persona que traerá una revolución, con ese influencer, con esa persona que admiramos mucho. Fíjate que solo es una persona común y corriente. De paso, Frank Herbert nos dice que tengamos cuidado con las religiones, que seamos más autocríticos con ellas. Conclusiones. Como dije al principio, la primera película no me quedó nada claro. Hasta me pareció pesada cuando la vi por primera vez. Pero me di cuenta de que esta película era diferente, tenía algo que me llamaba mucho la atención. Decidí investigar y resulta que era un libro de ciencia ficción. Leí por ahí que era una obra maestra, entonces decidí leerlo porque de paso me encanta la ciencia ficción. Fue complicada de leer al principio, pero mientras leía no paraba de leerla. Llegué a la conclusión de que era demasiada buena obra, tanto así que me leí los otros libros. Como fan de esta obra de ciencia ficción me encuentro en una especie de dilema. Las dos obras de Denis Villeneuve son las mejores adaptaciones de esta saga. Duna es una obra de las más complejas de adaptar, pero este tipo lo logró. Se entiende que en una producción se tienen que sacrificar cosas para que una obra como la de Dune se pueda adaptar. Sentí que la película estaba como fragmentada entre complacer a la productora, al consumidor promedio y a los admiradores de la saga de los libros. La verdad es que es una obra maravillosa a pesar de sus peros. El apartado técnico es excepcional, no es una buena obra solo por sus efectos especiales como dice Christophe. La obra es perfectamente entendible viendo las dos películas. Para terminar, te diría que si te gustaron las dos películas, te recomendaría que te leyeras los libros de la saga. El primer libro diría que es una experiencia única de leer. Bien, esto es todo. Si te ha gustado, te pediría que le dieras like y te suscribieras para que estés pendiente de mi contenido. Chao, hasta la próxima.